Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Hermanos, hoy estaremos considerando nuestra lección número 3 del cuadernito El Camino Nuevo y Vivo, que lleva por título Afirmar. Esta palabra también tiene su similitud en afianzar, asegurar, apuntalar, consolidar o dar por cierto algo. El texto clave lo encontramos en 1 Tesalonicenses 3:13, que dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo tenía una gran preocupación debido a cómo sucedieron las cosas en su primera visita a la iglesia de Tesalónica. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 17, que dice: pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo también en Lucas 6:43 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Pablo tiene una preocupación, ya que no ha podido ir a visitar a los hermanos de Tesalónica, y lo expresa en 1 Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Porque Pablo, queriendo ir a visitarlos, fue estorbado. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo sabía qué hace y quién es el que lo estorbaba, pues nuestro Señor Jesucristo lo declaró en Mateo 13:38, que dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. En Hechos 17:4 leemos y dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Aquí está hablando que algunos de la sinagoga en la que Pablo había entrado para dar a conocer por medio de las Escrituras quién era Cristo, dice que se juntaron a ellos, y de los griegos piadosos una gran multitud, y de mujeres nobles también fueron muchas, dice aquí en el texto, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido,
y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. En 1 Tesalonicenses 3:1 leemos: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. El apóstol Pablo tiene un deseo: que el corazón sea afirmado. Nuestra firmeza está en Cristo y en sus promesas para la iglesia. Pablo exhorta que se tenga el amor los unos con los otros y aún más para con todos. Así, de esta manera el corazón del Hijo de Dios se afirma. También exhorta a ser irreprensibles en santidad delante de Dios y delante de nuestro Dios y Padre. Podríamos preguntarnos qué es lo que declaraba Pablo a los de la sinagoga, o qué daba a conocer a los de la casa de Jasón cuando les daba el mensaje del Evangelio. Y eso nos lleva a pensar a que muy probablemente Pablo declaraba por medio de las Escrituras lo que leemos en Isaías 53, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como a cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De modo que algunos de los que le escuchaban en la sinagoga se juntaron con Pablo. Los que le escuchaban en la sinagoga conocían toda esta profecía. Muy seguramente acudían a la casa de Jasón también. Cuando el apóstol Pablo no estaba en la sinagoga, los demás días, muy seguramente en la casa de Jasón, se juntaban para escuchar a Pablo, y algo que él muy seguramente declaraba es quién era y el camino que recibió de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos leer en Hechos 26:9, cuando el apóstol Pablo se está defendiendo ante el rey. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Por este tipo de declaraciones que hace el apóstol Pablo, y por muchas otras que seguramente hizo, él nos insta y nos dice: y el Señor os haga hacer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Nosotros que hemos atendido a la voz de nuestro Señor Jesucristo, que hemos escuchado la voz del Padre, sabemos cómo debemos conducirnos en todo momento, cómo le es agradable a Él. Nos dice que el amor es lo que nos debe de unir. Nos lleva a pensar en que todo esto tenía un fin. Dice 1 Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
Y ciertamente en nuestro andar diario siempre vamos a encontrar personas y situaciones que nos hagan dudar de nuestra fe. Pero en nosotros que tenemos al Espíritu Santo, sabemos cómo debemos de actuar. Y cuando hay alguna situación muy difícil, siempre el acercarnos a nuestro Padre en oración nos dará una mejor salida a esta situación. O cuando nos enfrentamos a alguna persona que ya tiene cauterizado su sentido, su corazón, en el cual pudiéramos escuchar, pero ¿para qué todo aquello que tú me dices? Si de todos modos, pues en esta vida tenemos que sufrir, pero ¿para qué? Si de todos modos un día vamos a morir, pero ¿para qué? Si como sea que me comporte, pues algún día de todos modos voy a estar en el infierno, porque ellos aún no han entendido que la esperanza está en Cristo. Ciertamente nosotros no pasamos por tribulaciones como las que pasó el apóstol Pablo, ni los de la iglesia de Tesalónica. Quizá nuestras preocupaciones en estos días son más el estar conviviendo con personas que ya no quieren escuchar la voz de Cristo, ya no quieren atender a las verdades y que se gozan en todas aquellas cosas que ellos pueden hacer porque se sienten libres de hacer cualquier cosa. No tienen en su corazón el amor que deberían tener para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, pues a veces cuando escuchamos todas aquellas respuestas que dan para hacer caso omiso a lo que pudimos explicarles acerca de la salvación, acerca de Dios y acerca de todo aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo, el padecer incluso la muerte, esta muerte en cruz, que Él no lo merecía, pero por llevar nuestros pecados, Él lo hizo, porque para que tenga linaje escogido. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que ellos no entiendan, no puedan comprender tan grande verdad? También el apóstol Pablo pues tenía esa preocupación al pensar que Satanás pudiera haber estorbado, que esas tribulaciones que seguramente iban a seguir pasando pudieran hacer que estos hermanos en esta iglesia cambiaran su camino. Pero se lleva una gran sorpresa al saber que ellos estaban firmes en el Señor, como lo declara en el verso 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y ellos lo estaban, por lo cual, ¿qué acciones de gracias podremos dar, dice el apóstol, a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Y eso nos lleva a pensar en nosotros como iglesia. Nuestro Padre Celestial tendrá gozo en su corazón por nosotros o tendrá aflicción. No permitamos que Satanás nos estorbe, más bien que nosotros también peleemos la buena batalla y que procedamos siempre conforme el Espíritu nos redarguye. Que podamos declarar las verdades de Cristo sin importar el que puedan decir o el que se burlen de nosotros, o el que siempre estén quizá pues atacándonos, o cuando se juntan varios alrededor nuestro estén hablando incluso hasta con burlas y diciendo cosas que pues saben que nos afectan, pero sabemos que es Satanás mismo actuando en los corazones de aquellas personas que decidieron el no seguir a Cristo. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De aquellos que no siguen a Cristo? ¿O de aquellos como el apóstol Pablo que también tiene su vida
presta a tribulación y angustia, y todo porque ha creído a lo que nuestro Señor Jesucristo le ha mandado. Y así nosotros, afirmados en el Señor, debemos conducirnos día con día. En nuestro cuadernito, en el pensamiento final, leemos: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra una vez más. Podemos escuchar de ti por medio de tu palabra todas aquellas cosas que han pasado nuestros hermanos en la antigüedad, pero que muy seguramente en muchas partes del mundo siguen pasando por situaciones difíciles, y que también hay preocupación en ellos por aquellas personas a las que les han declarado tus verdades. Padre, también nosotros, cuando encontramos a personas que no quieren escuchar, no quieren saber de ti, nos preguntamos y hasta con tristeza pensamos: ¿cómo es posible que no tengan en su corazón un poco de amor, Señor, para ti? Tanto que nos das, las bendiciones diarias que recibimos, todo, Señor, aquello que haces para toda la humanidad, que derramas bendiciones en todo momento. Y ellos mismos no pueden ver, Señor, que en sus vidas siempre, Señor, estás actuando, guardándoles y cuidándoles, no solo a ellos, sino también a sus familias, que has preparado, Señor, tu cuerpo y lo has dado, Señor, para el rescate de toda la humanidad. Pero no todos, Señor, quieren escucharte. Señor, que nada de esto nos haga sentir desánimo, que siempre, Señor, tengamos para aquellos que no te conocen estas palabras que tú has declarado, Señor, que si nos acercamos a ti, tú no eres tú no eres el que nos pueda rechazar, más bien tú nos amas y nos quieres, Señor, que regresemos al buen camino, que podamos, Señor, disfrutar de ti, todas tus bendiciones, pero también, Señor, pues pasar por todas aquellas pruebas, por todas aquellas angustias, porque tú nos has declarado que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial. Y por eso, Señor, pues tenemos siempre esta disputa con aquellos, Señor, que no te aman. Señor, que tu Espíritu Santo siempre sea el que nos conduzca, que cuando tengamos en nuestro corazón esa angustia y ese pensar y ese sentir, Señor, por las cosas que estamos haciendo día con día, Señor, que nos lleve a la acción. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones recibidas, no solo para con nosotros, sino también para con nuestros familiares. Y Señor, pues a veces nos toca sembrar la semilla, mas tú, Padre, eres el que da el crecimiento. Te rogamos, Señor, tus bendiciones en todo momento, y que tus palabras, Señor, que entran en lo profundo de los corazones, de allí brote, Señor, esa esperanza y esa vida. Todo esto lo ponemos en tus manos, lo rogamos y lo agradecemos, Padre Santo, en nombre de nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.